saludo especial a Emilio Salomón, director ejecutivo de este World Forum 4.0, a Hervé Fischer, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Multimedia, así como a todos los organizadores, colegas panelistas y participantes de este gran encuentro de reflexión sobre el mundo de la post-pandemia. El COVID-19 ha tenido efectos devastadores para la humanidad. En el ámbito de la salud y de la economía, millones de personas han muerto o quedado infectadas. Una inmensa cantidad de empresas han tenido que cerrar sus puertas. El desempleo se disparó a niveles imprevistos. La clase media se vio estremecida. La desigualdad se agravó aún más. Las mujeres resultaron desproporcionadamente impactadas. La pobreza volvió a incrementarse a niveles alarmantes y la incertidumbre se diseminó por todo el planeta. Para enfrentar todos esos efectos nocivos de la pandemia, los gobiernos de todas partes del mundo aplicaron una política expansiva del gasto público. Sin embargo, tuvieron que hacerlo en un contexto en que los ingresos fiscales disminuían. Por consiguiente, se fue creando una situación de déficit fiscal en cada país que solo podía ser enfrentado mediante la emisión de deuda. Ahora bien, el tema de la deuda pública global era algo que precedía al COVID-19. En tiempos actuales, desde la crisis financiera global del 2008, es decir, desde hace 12 años con anterioridad a la propagación del virus, diversos países, tanto desarrollados como en vía de desarrollo, venían enfrentando una situación de deuda creciente. La respuesta de los gobiernos a la crisis sanitaria global del COVID-19 no hizo más que agravarla. De esa manera, la deuda externa global de gobiernos, corporaciones y hogares ha llegado a los niveles más altos en la historia de la humanidad, 296 trillones de dólares, equivalentes al 334% del Producto Bruto Mundial. Para muchos analistas de la escena financiera internacional, la crisis global de la deuda equivale prácticamente a una próxima pandemia. Esto así, naturalmente, por los efectos destructivos que tendría la desestabilización de la economía mundial como consecuencia del default o cesación de pagos en que incurrirían algunas economías del mundo. Como forma de evitar eso, lo que se propone en el mundo de la post-pandemia es aplicar reformas fiscales que puedan contribuir a incrementar los ingresos de los estados, equilibrar sus presupuestos, disminuir los déficits y continuar con el pago del servicio de la deuda. Pero al tener que realizarse esto en un contexto de creciente deterioro del equilibrio macroeconómico, como consecuencia del aumento de los precios de los combustibles, de los commodities, de la caída de las cadenas globales de valor y del alza del pago del seguro y de los fletes marítimos, lo que ha generado una situación inflacionaria imprevista, poner en ejecución reformas fiscales podría resultar políticamente inviable. Esa situación de no viabilidad política podría dar lugar a una cadena de protestas sociales y desestabilización política que podrían a su vez generar serios desafíos al sostenimiento de la gobernanza democrática. Por supuesto, de lo que se trata, mirando hacia el futuro, no es tan solo de superar la catástrofe causada por la pandemia y volver a la situación anterior del 2019, sino de construir una nueva arquitectura de la realidad que permita alcanzar las metas de progreso, desarrollo y prosperidad anheladas por los pueblos. En medio de la pandemia, sin haberse planificado, mientras los seres humanos morían por falta de oxígeno, el planeta, paradójicamente, recibió un respiro. Con el cierre de los establecimientos industriales, la disminución del transporte y del comercio, las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron. Ahora, al iniciarse un proceso de reactivación económica, vuelve al centro de la agenda global la protección del medio ambiente, de los recursos naturales y el cambio climático, lo que será objeto de atención en la COP26 que tendrá lugar en Glasgow en el transcurso de los próximos días. Como resultado del COVID-19,
se ha generado una aceleración del uso intensivo de las tecnologías, con lo cual veremos grandes cambios tecnológicos en el mundo de la post-pandemia. El diálogo virtual, a través de las distintas plataformas, especialmente por Zoom, se convirtieron en una manera familiar de intercambiar no solo a nivel nacional, sino internacional. Debido a eso, muchas personas pudieron continuar realizando sus labores desde sus hogares. Así, el hogar se transmuta en centro de trabajo, dando lugar a lo que podría convertirse en una tendencia de futuro, la del teletrabajo. Eso, a su vez, implicaría la elaboración de nuevas normas laborales, tanto para la medición de las jornadas, el salario, los accidentes laborales, como para compensar el gasto incurrido en consumo eléctrico, contratación de servicios telefónicos y de Internet, etc. El hogar también se transformó en centro educativo. Tanto para los niños, los adolescentes y los adultos, casi 2 años de vida académica se realizaron sin presencia física en los establecimientos educativos. Esa experiencia, con la familiaridad que docentes y alumnos han ido adquiriendo en el manejo de las herramientas tecnológicas, generará efectos permanentes en la forma de relacionarse, la enseñanza y el aprendizaje. Se volverá a asistir a los planteles escolares, pero no cabe duda que el campus virtual se ensanchará y contribuirá a una mejoría de la calidad de la educación a nivel global. El confinamiento generado por la pandemia estableció una nueva relación entre los restaurantes y el hogar familiar. Se consolidó una industria en formación, el de los deliveries o entregas a domicilio. De esa forma, el comedor familiar se convirtió en una extensión del restaurante cerrado. Esa práctica, en lugar de desaparecer, se consolidará y se extenderá en el mundo de la pospandemia. Asimismo, forzado por las circunstancias, el comercio convencional aceleró su transición hacia la digitalización y el comercio electrónico. Se produjo lo que bien podría considerarse como la revolución del retail, es decir, de la transformación de la distribución y venta de los productos comerciales. La aceleración del uso de las tecnologías en las diversas actividades humanas se enfrenta al desafío de ampliar aún más la brecha entre ricos y pobres, como resultado de la falta de conectividad que puede haber entre países y en lugares remotos de una misma localidad geográfica. Pero de igual manera, hay una amenaza latente de que debido al mayor uso de la tecnología en la vida cotidiana, las empresas tecnológicas acumulen y concentren mayores riquezas, dando lugar a prácticas monopólicas, al control de la privacidad y vigilancia de los ciudadanos, a la manipulación de los datos y al establecimiento de nuevas formas de dominio y control de las sociedades. En fin, a la cristalización de un mundo distópico, pero más sofisticado y eficiente que el previsto por el gran novelista británico George Orwell a mediados del siglo pasado. Pero esos desafíos pueden convertirse en grandes oportunidades, en nuevos sueños y utopías para la transformación de nuestro planeta en beneficio de una humanidad más justa, más empática y más solidaria. Muchas gracias.